imposible, por mis ojos se abren, cadenas son rotas, yo viviré por fe, nada es imposible.
6. Buenos días. Hoy me gustaría que nos abocáramos a estudiar un poquito sobre la vida de un par de personas, un matrimonio, que resulta muy especial en la historia bíblica, en la historia de Jesús, en primer lugar, en la historia bíblica, en la historia en general también como inspiración para nosotros por su humildad, por sus características que vamos a poder ver ahora. Y es el caso de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Y yo quería que pudiéramos leer, en primer lugar, esto es la historia que está en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, desde los versículos 5 en adelante. Y ahí vamos a poder leer esta historia, esta maravillosa historia que nos habla y nos dice así. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno en su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: «No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor». «¿Cómo podré estar seguro de esto?», preguntó Zacarías al ángel. «Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada». «Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios», le contestó el ángel. «He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que esto suceda». Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. «Esto», decía ella, «es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás». Sigue siendo el mismo texto en los versículos 59 en adelante, que cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. «No», dijo ella, «tiene que llamarse Juan». «Pero si nadie en su familia tiene ese nombre», le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió su nombre Juan, y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: «¿Qué llegará a ser este niño?», porque la madre del Señor lo protegía. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Hasta aquí la lectura, y de este texto podemos encontrar una serie de enseñanzas. Pero en primer lugar quería manifestarme en cuanto al contexto en el que está relatado esto, y tiene que ver con la situación de Zacarías dentro
del pueblo de Israel. En primer lugar, se dice que era de la clase de Abías. Esto tiene importancia por cuanto los sacerdotes, los hijos de Aarón, eran muy numerosos. Ya después de 1000 y pico de años se habían multiplicado y ya desde los tiempos del rey David habían sido divididos en 24 clases. Cada una de estas clases a ese tiempo ya más o menos tenía cerca de unos 1000 sacerdotes cada una de ellas. Las clases de sacerdotes, estos grupos de familias sacerdotales, se repartían durante el año y cada una de ellas servía en el santuario 15 días al año, una semana cada 6 meses. Y a la clase de Abías era la octava de estas clases la que le tocaba en el orden del turno. Como había tantos sacerdotes, era muy probable que un sacerdote a lo sumo pudiera en toda su vida estar una sola vez en el santuario cumpliendo esta función que le había tocado a Zacarías en ese momento. Por lo cual esto era una oportunidad única para cada sacerdote el poder estar en ese momento y en esa función. La función de ese sacerdote que ingresaba al lugar santo donde estaba el altar del incienso era pedir paz para Israel y también interceder por los pecados del pueblo ante de Dios. Esta ofrenda de incienso era un aroma agradable a Dios que se quemaba junto al mismo tiempo que los sacrificios que se hacían en el altar mayor que estaba en el lugar santo también. Y este era un privilegio único. Como una sola vez probablemente un sacerdote pudiera llegar a estar en esta conexión y en este lugar tan sagrado, era prácticamente la consagración de toda una vida de servicio a Dios. Para un sacerdote el tener ese día la posibilidad de servir a Dios era quizás el momento más importante de toda su vida. Era el llegar a su consagración total como miembro de la clase sacerdotal. Pero hasta aquí es un poco el escenario que nos muestra la vida, la vivencia en la que estaba Zacarías. Porque ahora tenemos que abocarnos a un aspecto más importante que va más allá un poco de los acontecimientos y que son bien conocidos, pero hacia donde nos queremos enfocar es hacia la situación particular, hacia el carácter propio de Zacarías y Elizabeth en esta historia particular que tiene. En primer lugar, tenemos que decir que en cuanto a su carácter, Zacarías y Elizabeth eran un matrimonio privilegiado. Ellos eran un matrimonio muy especial, en primer lugar porque Zacarías era un sacerdote, era descendiente de Aarón, pero también porque Elizabeth era miembro de la misma familia. Lo que la Biblia y la ley no impedía era que un sacerdote se casara con otra persona del pueblo de Israel, pero era menos común que lo hiciera con alguien de la propia casa sacerdotal. No, al no ser algo que fuese obligatorio, podía llegar a no darse. Pero lo cierto es que al ser ambos de la clase sacerdotal, evidentemente tenían una mentalidad y una crianza que los hacía apuntar hacia el mismo lado. Esto nos está mostrando de un matrimonio que tenía la gran bendición de vivir en una completa armonía. Y los acontecimientos que nos van demostrando después en esta pequeña historia nos demuestra que esa armonía se mantenía durante todo el tiempo y que fue algo característico de este matrimonio. Además, la propia Escritura los muestra como que eran personas justas delante de Dios, que sus vidas eran rectas, que ellos buscaban agradar a Dios, que también cumplían en forma irreprochable con los mandamientos de Dios. Este sistema de crianza que habían tenido como sacerdotes o como miembros de familias sacerdotales lo habían podido mantener durante toda su vida. Habían podido tener una vida constante en plena dependencia y en comunión con el Señor. También se nos dice que eran de oración constante y está demostrada por las propias peticiones que Zacarías hacía a Dios. El versículo 13 dice el propio ángel a Zacarías: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Quiere decir que eran personas que oraban a Dios y que oraban de una forma confiada en Dios. De hecho, el nombre Zacarías era probablemente un nombre familiar también, pero significa el Señor recuerda. Y a su vez Elizabeth significa Dios ha jurado, con lo cual aún sus propios nombres nos dan una pauta de cómo ellos se acercaban a Dios y cómo ellos se comportaban
con Dios. Y eran personas de una profunda fe en Dios. Sabían que Dios les podía conceder sus peticiones. Por eso habían estado orando durante tanto tiempo. Dice 1 Juan 5, 14 y 15 que esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y esta seguramente era la convicción de Zacarías y de Elizabeth, en el sentido de que ellos podían acercarse confiadamente a Dios, pedirle en su voluntad y saber que iban a obtener una respuesta de Dios. Ahora, este era el panorama y esto era lo que ellos habían aprendido y lo que ellos era su deseo, lo que ellos se cumpliera. Pero tenían una situación de crisis, ellos tenían una situación en donde las cosas no cerraban tan bien. En primer lugar, eran personas ancianas, ya eran personas grandes, ya estaban al final de su vida. De Zacarías era toda una vida larga en el servicio a Dios, Elizabeth acompañándolo, eran personas grandes, pero a esto se añadía el hecho de que no tenían hijos. Y para ese momento, para el pueblo de Israel, que tanta importancia le daba al hecho de tener hijos, de continuar con la estirpe, principalmente si era la clase sacerdotal, en el sentido de que eran las siguientes generaciones que iban a mantener vivo el sacrificio, los santuarios y el culto a Dios, la esterilidad no era un tema menor. Era una de las peores cargas que podía tener un matrimonio israelita en ese momento. Era motivo de vergüenza, era generador de prejuicios, era que el pueblo, el resto de la gente los viera como que eran personas que no eran del agrado de Dios. Se consideraba que el hecho de tener hijos y especialmente tener muchos hijos era sinónimo de bendición de Dios. Y como contrapartida, el no tener hijos era algo que evidentemente a Dios no le estaba agradando. Ahora, en todo este tiempo y en toda esta vida de servicio, vemos que Zacarías y Elizabeth se habían mantenido fieles a Dios, aunque quizás su esperanza de tener descendencia ya se había estado apagando. Probablemente con el tiempo, con la oración, quizás fueron entendiendo de que quizás esto podía llegar a demorarse, pero llegó un punto en donde seguramente ya al pasar la edad de la fertilidad consideraron, bueno, Dios no lo quiere y no es la voluntad de Dios. Y en esta situación, en este momento en donde Zacarías está ofreciendo en ese día tan especial, en ese día fundamental en la vida de él, el sacrificio a Dios, se produce dentro del santuario la aparición del ángel ante Zacarías en el altar del incienso y le anuncia el milagro que iba a suceder. Escuchamos la historia, vemos el anuncio, le dice incluso hasta el nombre, y la primera reacción momentánea de Zacarías fue de incredulidad. ¿Cómo podría estar seguro de esto? Y acá un poco se nos produce algo en el interior. Uno dice, bueno, uno está en el santuario, está ofreciendo sacrificios a Dios, está delante de la presencia de Dios, separado solamente por la cortina que separaba solamente del arca de Dios, ahí a pocos metros. Y encima de eso se aparece un ángel de Dios y le hace esta promesa. Cualquiera de nosotros quizás diría, ¿cómo no te lo creíste, Zacarías? ¿Cómo no pensaste de que iba a ser verdad lo que te estaba diciendo un ángel? Pero además Zacarías era una persona que conocía la historia bíblica y sabía lo que había pasado. Y conocía historias similares de personas que siendo estériles pudieron por un milagro de Dios tener hijos. Y el ejemplo más grande era el del patriarca Abraham y de Sara, que siendo estériles y siendo viejos pudieron tener también su hijo Isaac. Entonces, no era algo nuevo y algo que pudiera llegar a sorprender. Quizás nosotros seríamos muy duros en el juicio, pero lo cierto es que Zacarías mostró un momento de incredulidad, que no sería raro quizás si el anuncio viniera de cualquier persona, pero de un ángel realmente ya es llamativo. Pero lo cierto es que haya pasado lo que haya pasado por la mente de Zacarías, por el corazón de Zacarías, lo cierto es que tuvo una pizca de incredulidad, tuvo ese momento de flaqueza. Y ese punto fue el momento
en que la mudez de Zacarías muestra como orden de parte del ángel Gabriel, no solo de castigo transitorio por el pecado, pero también como una señal del cumplimiento de las promesas de Dios. Al momento él se quedó mudo. Y esto como para darle una marca al propio Zacarías de decirle, mira, lo que yo estoy diciendo viene de parte de Dios y lo que te estoy diciendo es la verdad. Y te vas a quedar mudo, aunque transitoriamente. Y es importante esto porque nos demuestra que Dios elige a personas que, aunque son imperfectas y frágiles como ancianos, están dispuestas a entregarse su voluntad. Era imperfecto, Zacarías no era una persona infalible en todo. Tenía sus debilidades, tenía sus... y esta fue una más de las que probablemente tenía. Y Dios no esperaba una persona que no tuviera ningún aspecto que no pudiera. Simplemente Él buscó una persona que, a pesar de todo, estaba dispuesta a someterse a su voluntad. Ahora, sin pensar solamente en el hecho de la imperfección, podemos entender que igualmente ellos eran obedientes a Dios. Y fueron obedientes aún en los mínimos detalles. Conocemos la historia, conocemos que Zacarías se queda mudo, que esto sorprendió al pueblo, que seguramente cuando llegó a su casa a explicarle a Elizabeth lo que había pasado, lo tuvo que haber hecho por escrito. Elizabeth al principio seguramente se encontró contrariada, pero entendió de que la verdad del ángel que se le había presentado era evidente. La mudez de Zacarías era una señal inequívoca de el milagro. Y se dan cuenta y al poco tiempo ella ve que queda embarazada, queda encinta. Transcurre todo el embarazo, hay una serie de episodios que están relatados en el capítulo, el encuentro de Elizabeth con María, la madre de Jesús, y en un momento dado el bebé nace, y al nacer ellos deciden llamarlo Juan. Quiere decir de que aún en los mínimos detalles, como el detalle de un nombre, era importante para ellos el cumplir a rajatabla con la promesa que ellos le habían dado a Dios y con la orden que Dios le había dado a través del ángel. El ángel le había ordenado que se llamara Juan y ellos disponen así, que se iba a llamar Juan. Y esto fue en contra de todos los prejuicios y en contra de todas las presiones que seguramente de la familia había. Las familias israelitas eran muy patriarcales, eran muy comunitarias. El valor y el peso de la tradición familiar era importante y aún el nombre de las familias era algo para resguardar. Por algo en ese momento el resto de la familia le dijo, si nadie se llama Juan en la familia, se tiene que llamar Zacarías, y ella decide que no. Y Zacarías cuando logra darse a entender por escrito, dice que también se iba a llamar Juan. Con lo cual nos demuestra de que eran personas que aún en los mínimos detalles se iban a mantenerse obedientes. Pero hay un detalle más, que el nombre Juan significa Dios es dadivoso. Dios es un Dios que regala, que da dádivas, que da gracias, que da bendiciones a sus hijos. ¿Y cuál es mayor bendición que el hecho de tener un hijo en la ancianidad de ese hijo prometido, que era promesa cumplida después de tantos años y años de oración? Y además de ser padres obedientes, además de ser padres que habían sido consagrados, además de ser personas rectas e intachables, cuando tuvieron ese hijo fueron padres dedicados, amorosos y ocupados en enseñar a su hijo los mandatos y promesas del Señor. El versículo 80, cuando termina el capítulo, dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Evidentemente, Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan, eran personas ya muy grandes que no se sabe cuánto tiempo tuvieron para criar a ese hijo. Probablemente hayan llegado, quizás muy viejitos, hasta el momento en que ya Juan pasó a ser una persona joven, un muchacho. Probablemente ya para el año en que Juan empezó con su ministerio en forma más pública no estuvieran vivos. Pero lo cierto es que esos años que ellos tuvieron la oportunidad de dar una crianza integral, amorosa y también ocupados en dar y enseñar
los mandatos, en dar y enseñar cuál era lo que Dios quería de ellos. Por algo Juan terminó siendo un profeta de Dios. No fue una persona que simplemente se dedicó a cumplir una vida rutinaria, sino que también entendió él mismo que él era parte de una promesa de parte de Dios y que tenía un ministerio para cumplir. Y esto fue trascendente porque fue parte del mensaje que le fue transmitido por parte de Zacarías a partir de lo que el propio ángel le había dicho, que tenía que ser una persona consagrada para un determinado fin. Y esta historia que aquí podemos encontrar a partir de estos detalles nos permite sacar algunas aplicaciones hacia nosotros y que es nuestra responsabilidad delante de Dios como personas individuales, como familias que vamos conformándonos, como matrimonios y como padres de todo esto. En primer lugar, nos habla el ejemplo de Zacarías y Elizabeth del cuidado de nuestra vida espiritual en forma constante. Eran personas, Zacarías y Elizabeth, que durante muchísimos años habían sido fieles a Dios y que se habían mantenido en oración a pesar de la prueba de no tener hijos. Y habían llegado hasta ese momento seguramente sin muchos problemas, sin pruebas. Seguramente han tenido pruebas y han tenido que soportar críticas y miradas raras y situaciones que quizás hasta podían haber generado hasta quizás envidia en ellos o realmente situaciones conflictivas en cuanto al hecho de que ellos no podían tener hijos en ese momento. Pero sin embargo en su vida espiritual se mantuvieron de manera constante y esto le permitió a Zacarías ser una persona que agradó a Dios para tener el inmenso beneficio y el inmenso privilegio de ser los padres de Juan el Bautista. Pero un segundo punto es también esforzarse en oración. Las oraciones de Zacarías habían sido oídas y seguramente las oraciones no fueron unas oraciones dichas solamente al pasar y así nomás, sino que fueron oraciones seguramente mantenidas en forma constante y en la confianza en que Dios podía llegar a responder. En la confianza en saber que ese Dios podía llegar a tener una verdad. Y este confiar en Dios es confiar en que cuando nosotros nos dirigimos a Dios, Él nos oye siempre. Nos oye porque somos sus hijos y porque Él quiere lo mejor para nosotros. No siempre la voluntad de Dios va a coincidir con la nuestra. No siempre nosotros vamos a estar deseando cosas que quizás Dios está ordenando. Quizás hay cosas que Dios dispone que no son nuestra propia voluntad. Al propio Jesús le pasó esto, cuando pidió que si fuese posible pasara la copa del sacrificio que tenía que pasar. Pero lo cierto es que Él se sometió a la voluntad de Dios. Él nos oye siempre, pero no siempre cumple lo que nosotros queremos o no lo hace en el momento en que nosotros estamos esperando. Quizás lo hace más tarde, quizás lo hace más temprano, quizás lo hace en el momento menos esperado, quizás nos cambia los planes que nosotros tenemos para nuestra vida. Él lo hace de manera soberana, pero lo que sí estamos seguros es que nos oye. Y una última enseñanza que nos deja esta historia es nuestra responsabilidad de amar y cuidar a nuestra familia y ser responsables de las personas que integran a nuestra familia, incluso aún en el crecimiento espiritual. Zacarías y Elizabeth fueron responsables de guiar a ese bebé en su crecimiento hasta ser una persona joven y adulta en el servicio a Dios. Y ese era el cometido de ellos, era el encaminar a Juan en el servicio a Dios. Y ahí era la tarea que a ellos les correspondía. Seguramente nosotros tenemos una tarea similar. Si somos padres, más que nunca el hecho de poder estar en este ministerio. Es un verdadero ministerio delante de Dios. El criar y alarmar una familia y el poder guiar a nuestros hijos en el servicio a Dios. Por eso es parte de nuestra vida espiritual también el cuidado de nuestra familia, que no se aleje solamente el cuidado de la familia y lo veamos como algo divorciado de nuestro servicio a Dios, sino que todo es parte de la vida a Dios. Que sea Dios el que nos esté orientando y que sea Dios el que vaya permitiendo que profundicemos nuestra vida espiritual desde los aspectos más íntimos hasta los aspectos de nuestra vida
familia. Y que sea Dios el que nos esté bendiciendo en todo momento.